buenas tardes a todos. Bienvenidos a este debate sobre el libro La democracia en América de Alexis Tocqueville. En esta sesión analizaremos las principales ideas de la obra, especialmente la democracia, la igualdad, la libertad, su opinión sobre la religión y la política. También discutiremos los riesgos que pueden afectar a los sistemas democráticos y a la importancia de la participación ciudadana. Se invita a los participantes a argumentar con respeto y claridad, fomentando un intercambio de ideas crítico y constructivo. Sin más, damos inicio a este debate académico. Democracia y política. Y Tocqueville no consideraba la democracia simplemente como un sistema de votación, sino como un estado social dominado por la igualdad. En el ámbito político y democrático se identifican dos grandes riesgos: la tiranía de la mayoría y el despotismo suave. De este primer tema nos hablará nuestra compañera Ingrid. En el libro se considera que Estados Unidos era el país donde la democracia había alcanzado su desarrollo más completo, en donde lograron juntar la libertad y el respeto ante la ley, entre otras cosas. Sin embargo, también se planteó la idea de que su sistema tenía muchas controversias, ya que existía la tiranía de la mayoría, que existía cuando la mayoría se volvía tan poderosa que la minoría le costaba expresarse. También se consideró que la soberanía popular funcionaba sin destruir el orden social y que existía una amplia participación ciudadana, ya que para él la democracia tenía ventajas como son la igualdad ante la ley y la participación ciudadana en asuntos políticos. Consideraba que una sociedad democrática puede ofrecer una vida más justa y una distribución más equilibrada de oportunidades. Ok, muy interesante, compañera. Ahora, compañero Aja, ¿nos podría contar usted acerca de qué opina de la democracia y la política y su relación con México hoy en día? Como lo mencionaba Ingrid, Estados Unidos tuvo un papel muy fundamental dentro de la democracia, porque varios países se basaron en ese país porque ya estaba muy desarrollado y fue de los primeros que desarrollaron su democracia. Pero también Alexis lo mencionaba en el libro que Estados Unidos no se podía basar tanto en eso porque no sufrió mucho como a consecuencia de Europa, que mencionaba que hubo revoluciones para conseguir la igualdad, democracia y que el poder de la política se separara. Entonces también en el libro menciona que la política es muy importante, pero no hay que darle todo el poder porque te puedes quedar sin la libertad. Y también menciona, bueno, en la actualidad es muy importante porque en el libro mencionaba que hay que separar el poder y actualmente lo separamos en tres poderes, como el ejecutivo, el legislativo y judicial. También actualmente el poder que tienen ellos, el gobierno, ha sido también mesa de debate porque hay muchas personas que lo siguen cuestionando de cómo llegaste al poder y cómo actualmente las personas están luchando por unos derechos que deberían ya haber tenido desde cuándo. Entonces es muy importante la democracia y ya. Ok, ambas aportaciones muy interesantes. Los siguientes temas serán igualdad y libertad. Para Tocqueville, la igualdad y la libertad viven en una tensión constante, mientras que la igualdad de condiciones, o sea, la ausencia de barreras de nacimiento, es una fuerza inevitable de la historia, que avanza de forma natural. La libertad es un valor frágil, que no viene asegurado. El gran peligro es que las sociedades modernas aman tanto la igualdad que, con tal de mantenerla, corren el riesgo de volverse apáticas, aislarse en el individualismo y ceder su autonomía al Estado. Para estos temas no tendremos a la compañera Marisol, que nos expondrá. Bueno, gracias por darme el uso de la palabra. Es correcto que lo que menciona Tocqueville. De hecho, uno de los aspectos que menciona y destaca es la igualdad que puede traer la libertad. Sin embargo, pues, todo lo bueno tiene su lado malo. Tocqueville explica que cuando las personas se preocupan únicamente por sus intereses, tienden a ignorar los intereses de las demás personas. Dejan estas personas, las más vulnerables, por decirlo así, dejan de participar en los asuntos de los demás, de las personas que ya solo se preocupan de sus propios intereses, y a consecuencia de esto se vuelven vulnerables frente a un poder que se hace cada vez más fuerte. En pocas palabras, el problema surge por la indiferencia de los propios ciudadanos. Y también considero
rectificar su crítica del autor acerca del poder de la mayoría. Si bien la democracia se basa en la voluntad de la mayoría, existe el riesgo de aquellos con diferentes pensamientos y guardan silencio por los riesgos o consecuencias y afectan su libertad de expresión. Y considero que eso sería. Muchas gracias, compañera. A continuación, compañero Cecilio, ¿usted nos podría dar la relación que tuvo con México el libro y su impacto, por favor? Ok, bueno, mi punto de vista durante aquí el libro es sobre que sí, la libertad en sí ha surgido varios cambios, como por ejemplo ya pueden votar las mujeres, ya pueden votar varias sociedades, ya pueden involucrarse en sí en la política. Lo único malo en sí es que al ser que los ciudadanos se hagan conclusiones errantes de que la política tiene mucho poder, sin embargo, al no involucrarse, esas personas pues le dan el acceso al supremo poder, obviamente a la política. Y eso es lo único malo. ¿Saben por qué? Porque en sí es que al dar mucho el poder al Estado, te puede vulnerar tus propios derechos. En sí también es como que dice en el libro, de que al darte muchas libertades, en sí también pierdes muchos derechos, porque das el acceso al poder en sí al Estado, pero también es como que las libertades han podido avanzar. En ese tiempo en Europa pues no, porque en ese momento tampoco podían dar el voto a los negros en Estados Unidos, y ahorita pues actualmente sí se puede, y eso es un gran cambio, ya que en sí da un acceso a un derecho que es el voto. Pero también podría decirse de que va una controversia, ya que no solo eso de que al darte un derecho puedes obtener otro, sino que también por las clases sociales que en ese tiempo sigue actualmente, de la alta, baja y media. Sin embargo, yo siento que en sí el libro va un poco controversial, ya que al dar ese acceso, pues sí pierdes mucho que lo que tiene que ver. Pero en sí, pues es mi conclusión de que literalmente al darte un derecho o darte un acceso al Estado, podemos que desinteresarnos en sí para el poder. Nuestro tercer y último tema, pero no menos importante, será la religión. Aquí está uno de los análisis más originales de este tema. La religión es indispensable para que la democracia funcione. Mientras que en Europa la Iglesia y la libertad política estaban enfrentadas, Tocqueville descubrió que en Estados Unidos caminaban de la mano. Nuestro compañero Gabriel nos hablará acerca de este tema a continuación. Gracias. El libro Tocqueville llega a mencionar que la religión ayudó a formar justamente la moral de las personas. Al igual menciona también que justamente la política y la religión pueden estar llegadas a coexistir en un mismo sistema, sin necesidad de justamente esa división. Sin embargo, también llega a mencionar la influencia de la religión en la moral de las personas y justamente las creencias, ya que menciona mucho que la religión influye mucho en lo que cree la gente y en lo que no cree, a diferencia de la política. Menciona también mucho que justamente la religión llega a tener mucho impacto porque tiene más control sobre la gente, ya que pues antes lo consideraba como hacerle caso completamente a la religión. Es cierto que menciona que la política sí va de la mano con la religión, sin embargo también llega a mencionar que a pesar de que pueden coexistir, también siguen siendo muy apartes uno del otro, ya que menciona que la política depende un poco más de la religión, porque la religión llega a controlar más las masas, ya que justamente lo menciona, ayuda a formar la moral de las personas, tanto en sus creencias como en lo que influyen en sus vidas cotidianas. También llega a mencionar que no podían existir tampoco como tal uno del otro, porque al final de cuentas la religión es la antecesora, como ahora la conocemos, de la política. Antes realmente lo que controlaba las masas era completamente la religión, era pura influencia religiosa y no política, así que sigue diciendo que por eso mucho el impacto es la religión sobre la política, es en cómo la política no llega a influir tanto como influye la religión en las personas. Sí, como decía nuestro compañero, la división entre la Iglesia y el Estado por esos tiempos había sido muy difusa.
Realmente la democracia era un proyecto nuevo y seguían varias monarquías durante esa época. Ahora nuestro compañero Ramsés nos hablará un poco de la religión y el México moderno y cómo se relacionan hoy en día. Yo podría estar en contra de Tocqueville, ya que considero que la religión es inerte de todo ser humano, ya que el ser humano decide lo que está bien y lo que está mal. Y ya decir de que si Dios te lo puso en tu camino o Dios lo hizo es como algo en contra de lo que es como ser humanos con el libre albedrío que teníamos. Sin embargo, yo puedo estar de acuerdo con Tocqueville también el punto en el que la religión se junta con la política, porque como lo podemos ver a través de los años en México, incluso influenciado en varios símbolos patrios, como podría ser la bandera o incluso el himno nacional, ya que también podría llegar a mencionarse, pues la religión y la política siempre han ido de la mano hasta la separación de iglesia y estado, que podríamos decir entre comillas porque la iglesia pues sigue participando, ¿no?, de cierta manera en la economía y en el poder de pues actual de México. Igual también en el mundo podríamos verlo con el Vaticano, ya que pues el Vaticano es uno de los países más ricos y pues entonces podría contrastar con la idea de Tocqueville, ya que pues ninguna persona recibe realmente esa riqueza, ¿no? O sea, solo la recibe ciertos grupos, así que ya la gente pues es bastante politeísta al irse a ya sea una religión, podría ser desde santería hasta la Santa Muerte o los testigos de Jehová, podrían haber muchas religiones y la gente pues la verdad es que ya no va tanto unida a la religión como hace unos años. La gente ya pues cree en lo que decide creer, ¿no? Y pues yo creo que lo importante pues es tener tu libre albedrío, tu opinión pues, frente a todo. Incluso en la política yo creo que pues se llegan a escuchar ciertos rituales o ciertas cosas que se hacen en el poder, que por ejemplo podría estar en contra, ya que pues se hacen rituales con ciertos animales o sacrifican ciertas cosas para que les den poder, así que pues entonces pues como que se apartaría un poquito de la idea de Tocqueville, ya que pues yo considero que lo primero son tus valores como ser humano y como persona, y después ya es como lo que tú podrías realizar pues con esos mismos valores y como ser humano. Ok, muy interesante, compañero Ramses. Y sí, como usted menciona, el México de hoy en día es un México muy distinto al de cuando apenas se independizó y cuando ocurrió la revolución. Hoy en día se podría decir que hay una libertad de culto, respetada incluso en la misma Constitución, y que hoy en día no se persigue el creer en una religión o en otra como un delito, sino simplemente como parte del ser humano y como parte de la libertad de pensamiento y de creencias de cada quien. Bueno, para cerrar esta mesa nos quedamos con la advertencia más vigente de Tocqueville. La democracia y la igualdad son frágiles y no avanzan solas. Traído al México de hoy, su pensamiento es un espejo claro. En un país que busca legítimamente la justicia social y la igualdad, Tocqueville nos recordaría que el peligro acecha cuando dejamos la política no solo en manos de un poder tutelar, o cuando permitimos que la polarización y la tiranía de la mayoría silencien al que piensa diferente. Para salvar la libertad, no basta con votar, se necesita una ciudadanía activa y un suelo moral firme que venza el individualismo. El desafío para nuestro México actual es enorme. Cuidar que la legítima pasión por la igualdad jamás termine por asfixiar nuestras libertades individuales. Agradecemos a nuestros panelistas por sus valiosos argumentos y a todos ustedes por acompañarnos. Muy buenas tardes.